Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en Español y estamos contentos de estar con ustedes para terminar esta serie que hemos titulado ¿Tienes preguntas? La Biblia tiene respuestas. Y hemos hecho, este es el mensaje número 5 de esta serie. Hemos hecho ya 4 preguntas sumamente fundamentales. La primera que tratamos fue ¿por qué Jesús tuvo que morir por mí en la cruz? La segunda es por qué el mundo está tan caótico como está. Y la segunda pregunta fue aquella que Jesús hizo a sus discípulos sobre qué decía la gente quién era Él. Y la semana pasada hablamos acerca de otra de esas preguntas sumamente fundamentales. ¿Debo de confiar en la Biblia? Y esas son las 4 preguntas que hemos tratado hasta ahora. El día de hoy tenemos una de las preguntas quizás más fascinantes, más malinterpretadas. Incluso es una de las áreas en las cuales, por ejemplo, hablando de toda la industria de películas, del cine, de programas de televisión, casi cada año traen un nuevo episodio o una película sobre el fin del mundo. Y esa es una de las preguntas, ¿cuándo Cristo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar Cristo? Hoy en día se hacen grandes series de televisión. Por ejemplo, algunos dicen que el mundo se va a acabar si a través de un golpe de un meteorito donde va a destruir toda la tierra, a todos los seres humanos. Otros dicen que los extraterrestres van a venir y van a destruir toda la tierra. En fin, hay tantas cosas. Algunos dicen que otra pandemia va a surgir y va a destruir toda la humanidad. Otros que vamos a morir a través de la guerra nuclear. En fin, si nosotros nos ponemos a pensar por un momento, esta pregunta tiene no solo ha despertado en la gente un morbo, pero también ha sido mal interpretada. Y esta tarde queremos hablar un poco de eso, sobre cuándo Cristo realmente regresa. Ahora, hay que entender esto, es muy importante. La Biblia nos dice que desde el principio Dios creó los cielos y la tierra, creó al ser humano en un estado de perfección. Y la Biblia dice que al final de toda la creación el Señor dijo que era muy bueno todo lo que había hecho. Por lo tanto, en el capítulo 3 de Génesis vemos cómo todo eso se viene hacia abajo cuando el hombre decide llevar su propia agenda, hacer las cosas a su manera y por ende entra en pecado y entra la muerte a través del pecado. Entonces el hombre fue obviamente destituido del jardín, se rompió la relación entre Dios y el hombre. Entonces a través de la Escritura, como vimos la semana pasada, todo apunta hacia Jesús, que es el que iba a redimir al mundo. La Biblia dice que Jesús hizo su aparición en las páginas de la historia y vino a nacer en la ciudad de Belén. Así lo describe la Escritura. Y vivió y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol Pablo, al punto de que él vivió 3 años y medio de ministerio público. Posteriormente, como la Escritura misma lo enseña, él murió y resucitó. Después de haber resucitado, pasaron unos 40, 50 días después de su resurrección. Tuvo grandes encuentros, grandes eventos con los discípulos, al punto de que llegando el tiempo donde él iba a ascender al cielo, la Biblia dice que más de 500 personas lo vieron ascender. Por lo tanto, esto nos indica que él mismo dijo, así como lo han visto ir, va a regresar otra vez. Por lo tanto, eso es lo que hoy muchas personas han tratado de indagar. Algunas personas incluso se han atrevido a poner
fechas, las cuales obviamente que se han llevado un fiasco, porque realmente, hablando lo que es, no sabemos cuándo Cristo regresa. Simplemente así. Quizás esto no te ayuda en lo que quizás estabas pensando, pero obviamente según la Biblia, según lo que dice la Escritura, no sabemos cuándo va a regresar, pero lo que sí sabemos es que va a regresar. En el libro de Mateo, el capítulo 24, los versículos 3, Jesús salió del templo, dice la palabra, mientras caminaba, se acercaron los discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo se derribará. Algunos entienden que este pasaje en realidad ya se cumplió en el año aproximado del año 70 por ahí de la historia después de Cristo. Cualquiera que sea el punto de vista teológico, la realidad es que Jesús está diciendo que vendrá un día cuando Él va a regresar. ¿Y cuándo va a regresar? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, pero sí sabemos que esa promesa se va a cumplir. Es más, a veces la Biblia ponía unas especie de parábolas o historias para hablar acerca de la segunda venida. Y una de esas es usando el ejemplo de una mujer embarazada. Una mujer embarazada, obviamente que ve algunos señales de su embarazo, pero en realidad no sabe cuándo va a dar a luz. Hay dolores probablemente, hay disconformidad, va creciendo el bebé y esos son señales de que pronto va a dar a luz. Algunos doctores han atinado muy cerca, pero no le dan a una persona, hasta el día de hoy científicamente, no se le ha dado a una persona decirle van a ser tal día, tales horas o tales minutos. Porque no está en sus capacidades. Por lo tanto, es la misma forma como la Biblia describe la segunda venida. Será inesperada de alguna forma. Habrán señales, sí, y esos señales probablemente es algunas de las que vamos a ver primeramente en el día de hoy. Por ejemplo, hay otro versículo, el versículo de Mateo 24, 36 dice, pero en cuanto al día y la hora, dice, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo Jesús va a regresar. Jesús se despoja de la divinidad y como ser humano dice, ni el Hijo sabe cuándo va a regresar. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo tenían diferentes funciones. El Padre es el que está encargado, obviamente, de ejecutar los tiempos y todas las cosas que se van a dar en su tiempo. Por lo tanto, hay un personaje llamado William Miller, por ejemplo, él dijo que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844. ¿Saben qué pasó? No fue así. Hace unos años escuché que había, por ejemplo, que iba a regresar Jesús a ese pueblo que se llama Garland, Texas. Y pasó y no. Pasó el día y no se dio. Y ahora salen con otras cosas. Dicen que Jesús sí ha regresado en el 1914, que también regresó, pero que regresó espiritualmente. La Biblia no habla de un regreso espiritual. La Biblia habla de un regreso físico. Por lo tanto, William Miller dijo que iba a venir en 1844, pues no vino. Por lo menos le hubieran dicho a Miller este versículo, mira, lee lo que dice, que ni los ángeles saben cuándo Jesús va a regresar. A veces, hace unos años, el año 2000, yo recuerdo cuando se hablaba del Y2K que se llamaba, muchos decían que esa fecha era la fecha en que el mundo se iba a acabar. Yo recuerdo, estaba trabajando en la construcción en ese tiempo, a medianoche, todavía estábamos en un trabajo, eran casi a las 12 de la noche y estábamos todas las expectativas, yo estaba trabajando, nada sucedió. Por lo tanto, lo que dice la Biblia es muy importante analizarlo y verlo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de un rapto, sí. Yo personalmente creo que la segunda venida de Jesús no es el rapto. La Biblia dice que lo vamos a recibir en las nubes del cielo. Él no pone sus pies en la tierra.
Será después de 1000 años, donde Él va a regresar por 1000 años a la tierra. Esa será su segunda venida. Pero sí, en el rapto hay algunas cosas que van a suceder, según lo que dice la Escritura. Ahora, en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta, 5:2 dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Alguien inesperado vendrá de manera inesperada, los tomará por sorpresa. Por eso Jesús decía que nadie conoce la fecha en que Él va a regresar. Hay por lo menos 6 señales que el mundo, para decir que el mundo realmente está listo para el regreso de Jesús. Y estos son los señales, estas solo son señales. Y quiero mencionarlas rápidamente porque son 6 y luego tenemos algunos otros aspectos que vamos a tratar. Pero la primera señal es que dice que va a haber engaño. La gente va a ser engañada. Dice el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 24 de Mateo. Dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usarán mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, esto se ha dado. Hasta hace unos años pasados había un hombre que incluso se llamaba Jesús. Y él ha dicho que Él era el Cristo, que Él es el Mesías. Y mucha gente lo sigue. E incluso se entiende que muchos creyentes van a escuchar, van incluso a ser engañados, llevados de un lado para otro por doctrina de demonios, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante entender que este periodo de engaño va a llegar. Intentarán desviar a la gente mediante numerosas falsas enseñanzas, falsos cristianos. Dice el Señor, tengan cuidado con eso. Otra de las señales que habrán es las guerras. Las guerras. Jesús dijo que habrían guerras, rumores de guerra. Mateo 24:6 dice, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin del mundo. En otras palabras, estos son solamente señales. Y vendrán guerras y guerras. Ahora, entre el siglo XX, muchas personas creían que debido a los avances y todo eso que se estaba dando, estábamos logrando que se acercara a una era en la que ya no habrían guerras. Ahora, obviamente que ahora con toda la tecnología, las guerras se hacen de diferente forma. Ya no es tanto el encuentro entre los dos grupos enemigos. No. Ahora ya es más acerca de la tecnología y se usa la guerra de otra forma. Ahora, dice la Biblia que habrá guerras y rumores de guerra. Todo eso lo hemos visto. Por ejemplo, en el siglo XX hubo más guerras en el siglo XX que todos los 19 siglos anteriores. Eso es interesante. Ahora, el tercer aspecto dice que habrá hambre y dice y desastres naturales. La Biblia sí habla en Mateo 24:7. Dice que se levantarán nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Ahora, cuando hablamos de hambre, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, quizás esto no tiene sentido. Porque aquí no vemos el hambre, no vemos una hambruna como la que quizás experimentan en otras partes del mundo, pero ya existen, hay países enteros que están muriendo literalmente de hambre, y esto es parte de la profecía que está escrito. Por ejemplo, más de 700 millones de personas, uniendo de la población mundial, sufren de hambre. Ahora, ¿habrá hambre? ¿Habrán desastres naturales? Eso lo hemos visto, ¿verdad? Terremotos, hemos visto maremotos, en fin, hay tanta cosa que ha sucedido, tsunamis, etc. Entonces, el libro de Mateo, el versículo 8 dice, y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. El comienzo del dolor y del sufrimiento. Ahora, hay otra señal más, y es la persecución por seguir a Jesús. Obviamente, otra vez, volvemos al contexto aquí en los Estados Unidos. Aquí probablemente haya persecución, pero está más disfrazada, no está abierta.
porque la ley obviamente protege a los seres humanos, sin importar su credo. Pero sí hay persecución. Y hay persecución, por ejemplo, alrededor del mundo tenemos países donde el cristianismo, especialmente el cristiano, es perseguido y puesto a la muerte. Es más, alguien ha dicho que en los últimos años han muerto más creyentes, por ejemplo. Sin embargo, dice, hay que tener presente que en el siglo XX murió más gente, más cristianos, que en todos los 19 siglos anteriores. En el siglo XX solamente. Murieron más personas perseguidas por seguir a Jesucristo. Y esto es lo que dice el versículo 9 del capítulo 24. Dice que entonces los entregarán para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre, decía el Señor. Esto aquí en Estados Unidos quizás no lo estamos viendo, pero ya aquí al sur, en México, en países asiáticos, países con predominancia musulmana, la persecución es extrema. Y miles y miles y miles de personas están muriendo por seguir a Cristo. La quinta señal es la negación de Jesús y el pecado desenfrenado. La negación de Jesús. El versículo 10 y al versículo 12 del libro de Mateo 24 dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el mundo se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. Hace 75 años solamente el 2% no tenía afiliaciones religiosas. Ahora el 30% tiene afiliaciones religiosas. Entonces la maldad, dice la Biblia, se va a proliferar, el pecado desenfrenado. Y ahora eso, no sé si es por todas las redes sociales que hoy tenemos y la tecnología y todo eso, que ahora se mira este desenfreno. Y es obviamente a una escala mayor. Pero dice que muchos negarán, muchos apostatarán, muchos se retirarán de la fe, abandonarán a Cristo. Y eso realmente en Estados Unidos, el 30% lo estamos viendo el día de hoy, que no quieren afiliación con nada. La sexta señal diríamos que sería que el mundo entero oirá de que Jesús es el Señor. El evangelio será predicado, y eso es lo que dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 24 de Mateo, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora, esto es importante, hay que entender esta parte, esa es la labor parte de la iglesia, imagínense, estamos trabajando para que esta promesa se cumpla. Ahora en día, a través de todo de la tecnología y redes sociales, el evangelio, la palabra de Cristo está llegando a muchos lugares y la Biblia dice que este evangelio se va a predicar a todas las etnias, a todas las tribus esparcidas en todo el globo terráqueo. Va a escuchar del evangelio y dice, entonces vendrá Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no quiere que nadie se pierda. Él quiere que cada persona tenga la oportunidad de escuchar el evangelio de salvación y Él no va a venir hasta que eso pase, porque en eso se expresa el amor y la misericordia de nuestro Dios todavía con nosotros. ¿Y qué sucederá entonces cuando Cristo regrese? Rápidamente, 3 aspectos. Cuando Cristo regrese, una de las cosas que habrá es, la primera es la resurrección. Ahora, noten bien el versículo 27, 29 y 30 del libro de Mateo capítulo 24. Dice, porque así como el relámpago sale del oriente, se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo para poder con gran poder y gran gloria. Entonces,
Pablo lo va a describir esto más adelante de otra forma en el libro de Tesalonicenses, pero este es lo que dice. Si sabemos que tres cosas por lo menos fundamentales van a pasar cuando Cristo regrese, y una de esas es la resurrección. La resurrección. En el siglo I, por ejemplo, muchos de los cristianos en el siglo I estaban esperando que Cristo regresara en ese tiempo. E incluso en la primera iglesia, en los primeros 500 años, la gente estaba esperando esa venida de Cristo. Por eso vemos este cristianismo, la forma en cómo ellos vivían, porque ellos estaban esperando la segunda venida. Sin embargo, muchos de ellos fueron muriendo y los años fueron pasando. Muchos creyentes empezaron a inquietarse, querían saber qué sucedería, ¿verdad? Si iba a venir o no. La misma inquietud que usted y yo tenemos. Por eso Pablo en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice, el versículo 16 al 17, el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellas personas, eso es el rapto de la iglesia. Cuando Cristo aparezca en las nubes, escucharán el poderío de su voz. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, los que estemos vivos, decía Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarlos con el Señor en el aire. Así que estaremos con el Señor para siempre. Ahora, esta resurrección es la resurrección que toma lugar cuando es el rapto de la iglesia. Y esta resurrección es de creyentes, no de no creyentes, de creyentes, que se van a ir con el Señor al cielo. Entonces, hay uno de los lugares, obviamente, en los que el ser humano va a pasar. Si eres creyente, vas a ir con el Señor, sin duda. Entonces, el segundo aspecto o evento que va a suceder es lo que le llaman el juicio final. El juicio final, para muchos, es causa de temor y de miedo, porque pienso que todo ser humano va a pasar por el juicio. Unos para ser declarados justos delante del Señor porque confiaron sus vidas, la salvación de sus almas a Jesucristo. Y ese será el traspase literalmente a el gozo de la vida eterna. Pero la Biblia habla que todos vamos a pasar por ese juicio final. Seremos juzgados de qué fue lo que hiciste con Jesucristo. ¿Creíste que Él era el Hijo de Dios? ¿O lo negaste, lo rechazaste, lo abandonaste? Todas esas cosas van a suceder en ese juicio final. Apocalipsis lo describe de esta forma, el capítulo 20. Vi también, dice, a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que está escrito en los libros. ¿Qué hiciste con Jesucristo? ¿Lo rechazaste? ¿Lo pospusiste? Si una persona muere en Cristo, son los que van a estar, lo que dice Apocalipsis, de pie frente al Señor primero, para ser declarados justos. Luego, otro de los eventos que va a suceder en la venida de Cristo es que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis lo pone de esta forma, versículo 1, el capítulo 21. Después dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Es allí donde pasaremos la eternidad, es una tierra nueva, es un cielo nuevo. Todo eso es algo de lo que Jesús ha estado preparando para nosotros. Al igual que cuando un bebé llega al hogar por primera vez, hay todo un sinnúmero de preparaciones para esa llegada de ese bebé. Todos estos son aspectos de esa venida, estos señales y estos eventos. Entonces, si sabemos que Cristo va a venir, ¿verdad? Y estamos convencidos, yo estoy convencido que eso va a suceder, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debo de hacer yo si Cristo realmente va a regresar? ¿Cómo debo de vivir? Primero, creo que deberíamos de definir nuestro destino eterno. Debemos de definir nuestro destino eterno. ¿Por qué esto es importante? Porque Cristo vino a morir por nosotros, para que usted y yo tuviéramos vida eterna.
según Juan 3:16. En Mateo dice que estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá el Señor. Ahora, ¿qué hice con Jesús? ¿Lo negaste, lo rechazaste, le diste la espalda? ¿O realmente creíste quien Él dijo ser? ¿O Cristo cumplió lo que Él dijo que era? Creíste en Él, le seguiste como Señor y Salvador. Debemos entonces de arreglar esa parte de nuestro destino eterno. Usted ha sido llamado para vivir con el Señor. Y entonces es importante que nos vivamos de esa manera. Arreglemos esas cosas. Si no eres hijo de Dios todavía o seguidor del Señor, arregla esas cosas con el Señor antes que sea tarde. Recuerda que la salvación es en vida. De acuerdo al libro de Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, el segundo forma en que yo debo de responder a esa segunda venida del Señor es que debo hablarles a otras personas de Jesús. Esa es la tarea de nosotros y la tarea de cada creyente. Debería ser hablarle a aquellas personas que todavía no conocen del amor de Dios. Y en segunda de Pedro 3:9, un versículo fantástico, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, o sea, de regresar, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahí es la tarea de la iglesia. ¿Quién estará en el cielo? Gracias a que tú, por ejemplo, fuiste fiel en hablarle a esa persona. Qué maravilloso será eso. Que alguien vaya y tenga vida eterna porque usted fue fiel en llevarle el evangelio, en llevarle la palabra, en llevarle el amor de Cristo a esa persona. Y obviamente que el Espíritu Santo es el que convence a esa persona de que necesita un Salvador. El tercer aspecto de que lo que debo de hacer yo, sabiendo que Cristo viene, es que deberíamos vivir con un sentido de urgencia. Porque no sabemos la fecha en que viene, es una. La otra es que existe, por ejemplo, existe un teólogo cristiano que dice que nosotros deberíamos concentrarlo en 2 días. Él dice el hoy y el mañana. El hoy y el mañana. El pasado ya no puedes arreglarlo, pero debes concentrarse en el hoy y en el mañana. Entonces, la urgencia es de que tú seas ese instrumento del Señor, de compartir el Evangelio, de sabiendo de que puede venir hoy mismo el Señor Jesucristo. Puede regresar por la iglesia el día de hoy. Entonces, eso nos pone a nosotros en un sentido de urgencia de su segunda venida, porque no sabemos cuándo vendrá. Segunda de Pedro dice el versículo 14 y 15, por eso, queridos hermanos, mientras esperen estos acontecimientos, refiriéndose a la segunda venida, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio, decía Pedro. La urgencia, sabiendo que gente está en peligro. Gente está en peligro. Y cada día, escúcheme esto, cada día mueren cientos y cientos de personas sin conocer el amor de Dios. Eso nos debe de motivar. Si realmente nosotros amamos a Dios como profesamos amarle, nos debe de motivar a aprovechar a tiempo y fuera de tiempo, como decía el apóstol Pablo, en predicar y llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Yo espero que esto les dé luz, un poco de luz acerca de la segunda venida del Señor. Pero volvemos al punto. Nadie sabe cuándo va a suceder. Espéralo, porque te puede sorprender. Amén.